Capítulo 241. Maldito seas, hoja oculta. Tu juego es una amenaza. Antes de darse cuenta, Pakura fue arrastrada al mundo del juego. El título en la pantalla decía, Cuento del viento ninja. Una expresión de perplejidad cruzó el bonito rostro de Pakura. Nunca antes había oído hablar de este juego. Y entonces. Productor, Jiraiya. ¿No es un juego sin key? ¿Por qué el desarrollador aparece como Jiraiya? ¿Y por qué aparece su nombre justo al comienzo del juego? Estaba confundida. La mayoría de los juegos basados en Genjutsu solo mostraban el nombre del desarrollador después de completarlos o en el empaque. Y todos ellos eran de Game no Kei, el alias público de Uchiha Kei. Si bien su identidad era un secreto para los civiles, las principales aldeas shinobi ya tenían archivos detallados sobre él. Su condición de miembro del clan Uchiha y su posición en la aldea oculta de la hoja ya no eran misterios. Pero debido a que nunca abandonó la aldea, los demás solo podían mirar impotentes desde lejos. Entonces, el hecho de que alguien más hubiera hecho este nuevo juego de Genjutsu tomó a Pakura con la guardia baja. Pero esa sorpresa se transformó rápidamente en emoción. ¿Se había topado con un secreto escondido dentro de la industria de los juegos de Genjutsu? Pensando en la incómoda reacción de la empleada de la sala de juegos cuando solicitó un juego especial, Pakura ahora entendió. No era renuencia hacia la solicitud en sí, era vacilación porque ella no era una shinobi de la hoja. Y, sin embargo, debido al decoro profesional, el empleado no la había rechazado. Claramente, este era un secreto enterrado en lo profundo de la aldea de la hoja. E incluso podría estar relacionado con la producción de juegos basados en Genjutsu. Con eso en mente, Pakura se saltó la apertura y entró en el juego con el enfoque de una kunoichi entrenada. Lo que siguió fue un viaje inmersivo a través de la vida de un shinobi masculino. Esta era la primera vez que experimentaba una simulación de cambio de género, y el realismo de la misma la sorprendió. Estaba mucho más allá de lo que el jutsu de transformación podía ofrecer. Se sentía extraño. Extranjero. Como si no fuera ella misma. No es de extrañar que la hoja oculta ocultara este juego. Es diferente a cualquier otra experiencia de Genjutsu. Definitivamente hay un secreto de alto nivel incrustado aquí. Sus ojos se iluminaron. Dejando a un lado las extrañas sensaciones corporales, disfrutó de la idea de descifrar el código detrás de este juego. Procedió con cuidado, saboreando cada ritmo de la trama y cada detalle en el fondo. Y en realidad encontró bastantes elementos sospechosos. Dado que el tono del juego giraba en torno a la recopilación de inteligencia, no pudo evitar analizar todo en exceso. Incluso las conversaciones normales comenzaron a sonar como código oculto. ¿Una línea de diálogo aleatoria? Seguramente era un cifrado secreto de Konoha. Tenía que memorizarlo y pasárselo a los especialistas de Suna. Esta mentalidad convirtió su juego en un gateo. Afortunadamente, el juego no fue muy grande. Aunque tenía un guión pesado, seguía una historia lineal, sin muchas opciones ramificadas. Después de todo, fue creado por Jiraiya, un completo novato en el diseño de juegos. El hecho de que hubiera logrado construir un juego completo probablemente fue gracias a que Uchiha Kei le dio un enorme código de trucos. Finalmente, Pakura llegó a la escena más memorable del juego. ¿Eh? ¿Por qué te estás desnudando? Espera, ¿por qué me estoy desnudando también? ¿En serio? No hagas esto. Yo seré contaminado. Necesito dejar el juego, ¿no? ¿Y si este es el plan de la hoja oculta? ¿Qué pasa si los secretos están escondidos en esta escena obscena? No puedo permitirme perdérmelo. Dividido entre el horror y la curiosidad, Pakura siguió jugando. Y así, se abrió la puerta a un nuevo mundo. Maduró al instante, porque había aprendido mucho. Su mente se quedó en blanco. Se acostó en la cama virtual del juego, mirando al techo, aturdida. La perspectiva del protagonista masculino fue revelador. A pesar de que Jiraiya había mantenido deliberadamente el realismo a solo el 20% para evitar jugadores adictivos, el toque simulado ya era suficiente para hacer que Pakura se sintiera abrumado. Después de que terminó, su mente estaba vacía. Así que esto es lo que es ser un hombre. «Wow, es increíble», murmuró. No se atrevió a decir el resto en voz alta. Quiero experimentarlo de nuevo. Al darse cuenta de lo peligroso que era ese pensamiento, Pakura se enderezó y abandonó el juego. Volviendo a la realidad, suspiró aliviada mientras se tocaba el pecho. Había extrañado ese peso familiar. Pero ahora miraba el pergamino de Genjutsu con cautela, tal vez incluso con miedo. Ese juego la había sacudido. ¿Qué pasaría si se convirtiera en una mujer corrupta, uno que prefería a las mujeres en lugar de a los hombres?
Después de todo, las protagonistas femeninas del juego habían sido realmente encantadoras. Había sentido cosas que nunca esperó. Terrorífico. No quería volver a tocar el juego. Pero, ¿y si este juego de Genjutsu contuviera secretos sobre la hoja oculta? Maldita sea, Konoha, ¿cómo te atreves a hacer un juego como este? Es la última defensa contra la recopilación de inteligencia enemiga, maldijo en voz baja. Todavía conmocionada, respiró hondo unas cuantas veces y bebió un vaso de jugo que le proporcionó la tienda. Esa dulzura la calmó, algo. Pero ella dudó. Como kunoichi de la arena oculta, Pakura había sido entrenada en este tipo de disciplina mental. Sabía que a veces una ninja femenina tenía que usar la seducción para completar una misión. En comparación con esos casos en las sesiones informativas de inteligencia, jugar un juego cuestionable parecía menor. Después de una breve lucha interna, se convenció a sí misma. Esto no era un verdadero sacrificio. Que empiece el juego. Volvió a jugar. Esa noche, desbloqueó el alcance total de este nuevo mundo. Cuando regresó a la posada, parecía aturdida. Sus pasos se tambalearon. Cuando sus camaradas le preguntaron qué sucedió, Pakura simplemente respondió que había pasado toda la noche analizando un juego de Genjutsu vendido en la hoja oculta, con la esperanza de extraer información clave. Todos la miraron con asombro y admiración. Incluso Rasa sonrió y la elogió, diciendo que si mantenía esta dedicación, estaba destinada a la grandeza. Su discurso, lleno de estilo burocrático clásico, lo hizo sonar como un líder de libro de texto. Después de todo, casi fue confirmado como el próximo Kazekage, y Pakura sería uno de sus subordinados. Naturalmente, quería convertirla en una shinobi modelo. Fue el liderazgo 101. En su interior, Rasa se sentía agradecido con Sarutobi Mizuki, a quien ahora veía como un verdadero mentor. Ayer, habían pasado tiempo juntos en el cielo y la tierra, donde Sarutobi había compartido el arte de la política interna, una lección que el tercer Kazekage nunca le había enseñado. Ahora, mientras observaba a Pakura inclinar la cabeza avergonzada mientras los demás respondían con expresiones mixtas, respeto, desdén, indiferencia, pensó. Sí, esto es todo. Así es como lideras. Incluso el Kazekage podría aprender un par de cosas de la hoja oculta. Esperar, no. ¿Sabía ya todo esto el tercer Kazekage? Un pensamiento preocupante golpeó a Rasa. ¿Qué pasaría si el tercero los hubiera estado manejando a todos usando los mismos trucos, pero nunca le hubiera transmitido esa sabiduría? Si eso fuera cierto, entonces, incluso como el futuro cuarto Kazekage, es posible que nunca tenga realmente el poder. El corazón de Rasa se hundió. Pero ocultó la confusión con una sonrisa, cambiando de tema. Mientras tanto, Pakura, la kunoichi supuestamente nerviosa, quería meterse en un agujero. Los elogios de Rasa dolieron. Se sintió ejecutada públicamente por la vergüenza. No podía soportarlo más. La vergüenza, la culpa, todo la empujó a una conclusión. Destruiría ese pergamino maldito. Después de la reunión de la mañana, regresó a su habitación y agarró el pergamino del juego. Pero mientras se preparaba para tirarlo, dudó. Su mente volvió a la historia, a las tres esposas, cada una con su propia tragedia y personalidad única. La narración había sido escrita tan bellamente, mucho más allá de todo lo que había leído antes. Por eso se había quedado despierta toda la noche. No por las partes obscenas. Tal vez me lo quede. Solo un poco más. Para investigar, murmuró. Y con eso, regresó a su habitación, pergamino en mano. Ese día, la futura heroína de la arena oculta había sido, cambiado para siempre. Si el tercer Kazekage alguna vez se enterara, definitivamente gritaría. Maldito seas, Iden Leaf, tu juego es una amenaza. Capítulo 242. Rasa, el camino del poder, por fin lo entiendo. Debo proteger mi Sunagakure. ¿Qué? La hoja oculta está lanzando un reclutamiento masivo y abierto de individuos talentosos, y no solo de la Tierra del Fuego, o incluso limitado a Shinobi. Dentro de una habitación privada en Eaven on Earth, Rasa exclamó en estado de shock. Perdió por completo la compostura, porque las noticias que acababa de escuchar de Sarutobi Mizuki eran simplemente demasiado sorprendentes. La cara de Mizuki cambió. Inmediatamente se levantó, miró por la puerta para confirmar que no había nadie allí, luego cerró la puerta herméticamente y lanzó una barrera de insonorización antes de volver a desplomarse en el sillón reclinable con una mirada de consternación. Rasa Dono, ¿no podrías ser tan ruidoso? Esa información es de alto secreto. Solo lo escuché a través de canales confidenciales, no se ha anunciado públicamente. Si alguien nos escucha, podría ser acusado de filtrar información clasificada. Lo siento, Mizuki Dono.
Eso fue un descuido de mi parte, se disculpó rápidamente Rasa con una expresión culpable. Mizuki lo despidió. Está bien. Se esperaba tu reacción. Estábamos igual de atónitos cuando nos enteramos por primera vez. ¿Quién hubiera pensado que los altos mandos tenían las agallas para impulsar algo tan audaz? Dejó escapar un suspiro, lleno de emoción, claramente todavía tambaleándose por las implicaciones a pesar de haberlo sabido durante algún tiempo. Y, de hecho, la conmoción no había sido fingida. Todos en su oficina de inteligencia se habían quedado anonadados cuando se supo la noticia por primera vez. Rasa le siguió el juego, dando una mirada exagerada de asombro, luego sacó suavemente 5 billetes de plata de 100,000 ri y se los deslizó a Mizuki con una sonrisa. Gracias por compartir esto conmigo, Mizuki Dono. ¿Quieres entrar en más detalles? Estoy realmente interesado en cómo esto afectará al mundo shinobi. Mizuki aceptó el dinero sin decir una palabra y le dio unas palmaditas en el hombro a Rasa con una sonrisa de complicidad. Rasa, a su vez, soltó una risa modesta e hizo un gesto deferente. Los dos se rieron juntos en comprensión mutua. Claramente, Mizuki había entrenado bien a Rasa, o más bien, Rasa había estudiado seriamente el camino de los oficiales. Había comprendido a fondo las sutiles artes de las maniobras políticas, algo que no tenía nada que ver con las habilidades tradicionales de los shinobi, pero que era esencial para alguien en una posición de alto rango en Sunagakure. Una vez, había admirado al tercer Kazekage. Pero ahora. HMPH. No subestimes mi lealtad. Yo, Rasa, siempre serviré al tercer Kazekage. ¿El pueblo? Esa es una historia diferente. Después de todo, servir ciegamente a algo que en última instancia es tuyo no se alinea con el camino del poder. Después de algunas formalidades más educadas, Mizuki, después de haber sido pagado, comenzó a explicar los planes de reclutamiento de Konoha en detalle. Gran parte de la información se anunciaría públicamente en los próximos días, y los analistas de cada aldea eventualmente deducirían que la hoja oculta tenía una grave escasez de personal. De hecho, a la delegación de cada nación se le habían dado discretamente estos detalles con anticipación, como palanca. Sí, todas las naciones. No solo Rasa. Cualquier enviado con las conexiones correctas podría obtener esta información de los burócratas corruptos de Konoha. Esto no fue una doble inmersión. Fue inmersión múltiple. La oficina de inteligencia de Konoha lo estaba recaudando. ¿Y las otras naciones? Estaban encantados. Obtener acceso temprano a información tan importante valió la pena los sobornos. Rasa sonrió mientras escuchaba el desglose del edicto de reclutamiento de Mizuki, maravillándose interiormente de lo efectivo que era este camino de poder. En comparación con los viejos tiempos de escabullirse y arriesgar la vida por información que ni siquiera podría ser confiable, este método era pura genialidad. El verdadero trabajo de inteligencia debería ser así. Suave, sin esfuerzo y tan efectivo que incluso podrías vincularte con los líderes enemigos mientras bebes. Claro, costaba dinero, pero como había dicho Mizuki Dono, los shinobi de alto rango estaban destinados a dirigir las mareas desde detrás de escena, no a cargar sin pensar en la batalla como samuráis descerebrados. Una vez que Mizuki terminó de hablar y tomó un sorbo de su bebida, se volvió hacia Rasa con la cara sonrojada. Esa es la imagen completa. ¿Alguna pregunta, Rasa Dono? Rasa negó con la cabeza. No, lo explicaste claramente. Ahora lo entiendo todo. Sin embargo, por dentro, se burló. La hoja oculta se estaba desviando por un camino equivocado, sacrificando todo en nombre del desarrollo comercial. ¡Qué tonto! Para él, el edicto de reclutamiento era una estratagema apenas velada para impulsar la fuerza industrial y económica de Konoha. Y eso, a los ojos de Rasa, fue un error fatal. Estaban reclutando no solo shinobi, sino a cualquier persona con habilidades, incluso carpinteros eran bienvenidos. Eso significaba que no había un crecimiento real en la fuerza militar, solo una ganancia económica. Lo cual, para Rasa, era tan bueno como cavar su propia tumba. Peor aún, abrió la puerta de par en par a los espías. Con una red tan amplia, sería fácil para cualquier potencia importante plantar operativos dentro de la infraestructura de Konoha. Estos espías ni siquiera tendrían que actuar de manera sospechosa, simplemente aparecer, registrarse, hacer un trabajo honesto y luego esperar. Cuando estalló la guerra, podrían convertirse en bombas de relojería desde adentro. Eso es lo que los profesionales llaman infiltración. Así que, de nuevo, si esto no era Konoha cavando su propia tumba, ¿qué era? Enviar espías siempre había sido difícil. Plantar uno en una aldea rival requería inmensos recursos. Pero ahora,
Gracias al edicto de reclutamiento, los espías podían entrar directamente. La sangre de Rasa ardía con anticipación. Ya podía empezar a movilizarse. Cuanto antes mejor. Pensó en un candidato perfecto de su propia delegación. Yakura. Un joven shinobi con la voluntad del viento. Conocido en otras aldeas, sí, pero aún lo suficientemente joven como para manipular. Rasa ya tenía varios planes en mente para colar a Yakura en Konoha. Todo éxito garantizado. Radiante, levantó una copa por Mizuki y prometió cubrir los gastos de la noche. Mizuki, complacido, continuó enseñando a Rasa en el camino del poder, incluso compartiendo lo que Rasa llamaría más tarde una verdad profunda. Los que piensan, gobiernan. Los que trabajan, son gobernados. Rasa saboreó esas palabras, sus ojos brillaban con admiración. Este era un tipo raro de conocimiento, algo que solo los clanes shinobi con profundas conexiones con los daimi y la nobleza podían poseer. Mizuki era un hombre codicioso y corrupto, pero era generoso con su conocimiento después de que le pagaran. Tsunagakure no tenía a nadie como él. E incluso si lo hicieran, esa sabiduría se acumularía dentro de las líneas de sangre, nunca se compartiría. Rasa ahora veía a esos clanes con desconfianza. Pero el sentimiento se desvaneció rápidamente. Después de todo, cuantas menos personas tuvieran este conocimiento, mejor. Había abordado el tren. Era hora de soldar la puerta. Esa noche, apestando a alcohol, Rasa se puso sobrio con un té de desintoxicación e inmediatamente convocó a un junin. Escribió una carta sellada con un pergamino al tercer Kazekage, informando sobre el inminente edicto de reclutamiento de la hoja oculta y presentando un plan de espionaje detallado. Por supuesto, omitió todo sobre las enseñanzas de Mizuki. Como decía el camino del poder, los subordinados solo deben mostrar lo que sus superiores quieren ver. ¿Y la personalidad actual de Rasa? El seguidor más leal del tercer Kazekage. Ya había recorrido un largo camino por el camino del poder. Después de terminar, convocó a Yakura, quien llegó con una máscara. Rasa parpadeó. Yakura, ¿por qué llevas una máscara aquí? Yakura respondió suavemente. Rasa-sama, creo que a pesar de sus defectos, la hoja oculta esconde muchos secretos. Uso esta máscara para recordarme a mí mismo que debo permanecer alerta, como debería hacerlo un shinobi de Tsunagakure. A decir verdad, su expresión se había vuelto tensa últimamente, desde que jugaba Tales of the Shinobi. Se horrorizó al darse cuenta de que se había enamorado de 3 chicas ficticias en un juego. La máscara era para ocultar su rostro, para evitar que otros vieran que se había convertido en un desastre de fingir risueña. Rasa, por supuesto, no lo sabía. Simplemente asintió con aprobación, cada vez más seguro de que Yakura era el shinobi adecuado para el trabajo. Con sus habilidades, podría integrarse fácilmente en los rangos de nivel medio de Konoha. Una vez allí, tantos secretos serían suyos para tomar. Y cuando estalló la próxima gran guerra shinobi, ¡boom! Ella sería el detonador enterrado en lo más profundo. Rasa lo explicó todo. Yakura, aturdido, reaccionó tal como lo había hecho. Esto era Konoha cavando su propia tumba. Después de todo, el espionaje era una de las habilidades más fundamentales de los shinobi. Claro, Rasa ahora lo veía como crudo y carente de delicadeza, pero seguía siendo esencial. Le dijo que la aldea enviaría espías a Konoha bajo el disfraz del edicto, con la esperanza de que ascendieran de rango y se convirtieran en activos incrustados. Yakura entendió. Sabía por qué la habían llamado. Y ella no se resistió. Ella lo vio como un deber. Un honor. Pero tenía una pregunta. Rasa-sama, Konoha sabe quién soy. Si me reconocen, me detendrán o me interrogarán. ¿Cómo puedo infiltrarme y ascender a una posición de influencia? Rasa le dio una sonrisa maliciosa y comenzó a explicar. Yakura escuchó atentamente, su rostro enmascarado se transformó lentamente con asombro. Esto no era pensamiento shinobi. Esto era una intriga de nivel daimi. Y Rasa no era solo un shinobi de alto rango, era el próximo Kazekage de Tsunagakure. Yakura se inclinó. Entendido. Completaré esta misión. No te fallaré ni a ti ni al pueblo. Pero, este plan empañará tu nombre. Rasa lo despidió. Vale la pena. Todo por el bien de Tsunagakure. Yakura estaba profundamente conmovida. Vio una luz divina brillando desde él. Este era Rasa-sama. Un hombre que sacrificaría todo por el pueblo. Ella se inclinó profundamente. Rasa estaba complacida. Después de todo, no estaba protegiendo la aldea. Estaba protegiendo su Tsunagakure. Capítulo 243. El inherentemente malvado Tobirama Senju finalmente ha sido revivido. Información importante. Iden Leaf Village ha emitido un aviso de reclutamiento público a todo el mundo shinobi.
Se anima a cualquier persona con una habilidad o talento especial a presentarse en cualquier oficina local del gremio de juegos de la hoja. Aquellos que pasen la selección preliminar serán escoltados a la hoja oculta por un convoy asignado por la hoja. Estos convoyes enviarán misiones oficiales a todas las aldeas principales. En respuesta, las principales aldeas enviarán shinobi para colaborar con el personal de Leaf para garantizar una entrega segura. El pago es extremadamente generoso. Las misiones de nivel más bajo comienzan en el rango A y los convoyes más grandes se actualizan al rango S. Es esencialmente la hoja oculta arrojando dinero por la tierra para enriquecer a todos juntos. Las otras aldeas están ansiosas por cooperar, prometiendo aceptar tantas misiones como ediciones de la hoja y prometiendo completarlas a la perfección. Después de todo. Así que la hoja realmente emitió este reclutamiento para todo el mundo shinobi. Vaya. Como era de esperar, ese pueblo ya está podrido. Ya no son una verdadera aldea shinobi. En Iwagakure, Onoki resopló con frialdad. Su rostro mostraba desdén. Aunque el anciano había respetado al tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, y creía que no perdería repentinamente su juicio, los hechos que se desarrollaban dificultaron que Onoki se aferrara a esa creencia. Cuando los acontecimientos superan la imaginación y anulan convicciones arraigadas, y cuando la fuerza detrás de ellos no ha demostrado su invencibilidad, la gente simplemente asume que solo está pidiendo ser destruido. Al igual que cómo se percibía a Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la gente moderna sabe lo poderoso que se volvió Estados Unidos, con una industria y una economía inigualables, en ese entonces fue descartado como un advenedizo. Sin haber demostrado su valía en la guerra, las potencias mundiales se burlaron de él y lo excluyeron de sus juegos de poder. Solo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos mostró sus horribles capacidades de producción de guerra, el mundo finalmente reconoció su poder. En este momento, la hoja oculta se encuentra en una posición similar. Otras aldeas shinobi lo ven invirtiendo fuertemente en agricultura y desarrollo económico, mientras que su crecimiento militar parece estancado. La corrupción interna solo refuerza la idea de que la hoja está en declive. Es como después de la Primera Guerra Mundial, las principales potencias vieron cómo se desvanecía el Imperio Británico. Aunque Gran Bretaña se hizo más rica gracias a las finanzas, la prosperidad fue hueca y no pudo evitar que la Alemania de Hitler se levantara. Incluso Onoki, viejo y terco, había perdido la fe en el tercer Hokage. Creía que la hoja se había vuelto decadente después de 2 guerras shinobi, eligiendo el camino equivocado. Abandonar la fuerza por ganancias económicas. Naturalmente, otras aldeas sintieron lo mismo. En Kumogakure, el tercer Raikage, se echó a reír. Su voz retumbante resonó en toda la oficina del Raikage e incluso llegó a cientos de metros de distancia. Pronto su hijo, el futuro cuarto Raikage, Wai, y varios ancianos de la aldea se unieron. Se rieron salvajemente, burlándose del colapso de su mayor rival. Una vez que la risa se calmó, Ai preguntó: «Papá, ¿qué hacemos ahora? ¿Saboteamos el reclutamiento de talentos de la hoja?» Su rostro no podía ocultar el ridículo. Después de todo, ¿de qué servía un grupo de talentos que ni siquiera estaba lleno de ninjas? Entonces, ¡pam! Ai fue golpeado contra una pared por el puño de hierro de su padre. «Idiota. ¿Por qué lo destruiríamos? Si el enemigo está dispuesto a autodestruirse, debemos alentarlo. ¿Estás tratando de recordarles que están cometiendo un error?» Mirando a su hijo incrustado en la pared, el tercer Raikage sacudió la cabeza con decepción. Aún así, no se detuvo en eso y emitió nuevas órdenes. «Estamos aceptando las misiones de escolta de la hoja. Pasa la voz. Ejecútalos sin problemas. Trátalos como misiones oficiales de nuestra aldea. Cualquiera que se atreva a sabotear estos convoyes es nuestro enemigo. Probarán la ira de la voluntad del rayo. Nuestro objetivo es convencer a la hoja de que su camino es correcto, que todas las demás aldeas los están tratando con buena voluntad. Solo entonces continuarán por este camino. Cuando sea el momento adecuado, les haremos pagar caro por ello». Los altos mandos de Kumogakure estaban eufóricos. Una risa maníaca resonó en la habitación cuando comenzaron a intrigar en voz alta. También planearon infiltrarse en la hoja enviando espías disfrazados de reclutas. Kumogakure no es exactamente conocido por su sutileza. Su gente es demasiado distintiva. Guerreros corpulentos y de piel oscura. Cualquiera que observara remotamente los detectaría al instante. Entonces, después de una cuidadosa selección, enviaron algunas élites de piel pálida. Uno de ellos era una rubia deslumbrante llamada Sakima, que podía elevar por sí sola el promedio de belleza de la aldea.
Sakima nunca apareció en la serie original porque murió durante la Tercera Gran Guerra Ninja. Su hermana menor, sin embargo, es bastante famosa en el canon. Samui. Sí, esta Sakima es la hermana mayor de Samui, la futura discípula del hermano del Raikage. A los 16 años, ya está en Black Ops de Kumogakure. Brillante, eficiente, con una cola de caballo afilada, Sakima estaba en camino de convertirse en un estratega superior. Debido a su identidad enmascarada y la naturaleza secreta de sus misiones, el mundo ni siquiera sabe que existe. Eso la convirtió en la espía perfecta. Y así, comenzó el plan de espionaje de Kumogakure. Mientras tanto, en Kirigakure, el cuarto Mizukage Yagura también había recibido la información. Él también creía que la hoja estaba cortejando el desastre, y ya estaba elaborando planes, enviando abiertamente espías entre ellos. ¿Por qué? Hubo otra rebelión en Kirigakure. Sí, traidores de nuevo. Solo otro martes para el pueblo escondido en la niebla. Desde su fundación, Kirigakure nunca ha conocido la paz. Incluso en la era de Boruto, el patrón continúa. Algunos de los propios subordinados de Yagura se unieron a este último golpe, incluso intentaron asesinarlo. Aunque fracasaron y Yagura sobrevivió, el ataque lo dejó herido y de licencia, oficialmente, de todos modos. Si alguien lo creía era otro asunto. Los que huyeron se convirtieron en ninjas rebeldes, ahora oficialmente buscados. Entre ellos había miembros de los clanes Suki y Yuki, importantes linajes en la aldea. Se sentía como si se repitiera una pesadilla de la era del tercer Mizukage. Aún así, Yagura emitió órdenes de arresto pero no responsabilizó a los clanes, ofreciéndoles tranquilidad. La rebelión fue sofocada rápidamente. Algunos de los desertores decidieron trabajar por cuenta propia. Otros vieron el aviso de reclutamiento de Leaf y se conmovieron. Cambiaron de identidad y solicitaron en las oficinas de Game Guild en todo el país. Eso resume el estado de las principales aldeas. Además, los países más pequeños y las aldeas menores tomaron medidas. Muchas personas talentosas comenzaron a acudir en masa a los centros de reclutamiento, con la esperanza de unirse a la hoja. Por supuesto, movimientos tan audaces llamaron la atención de nobles y daimis. Después de todo, la hoja esencialmente estaba cazando furtivamente su fuerza laboral. Los carpinteros, por ejemplo, los nobles normalmente les pagaban maní. Pero la hoja ofreció altos salarios y se los robó. Naturalmente, las élites tradicionales no estaban contentas. Sin embargo, la hoja ya había anticipado esto, más precisamente, Uchiha Kei lo había predicho. Su contramedida. Limitar el número de reclutamientos y ofrecer a los nobles una parte de las ganancias a través de sobornos. Con dinero baila el mono. Los nobles miraron hacia otro lado. Por lo tanto, la campaña de reclutamiento de la hoja se desarrolló sin problemas. Todos cooperaron. Muy al noroeste, en la Tierra de la Nieve, Sudaimi leyó la orden de reclutamiento de la hoja. A diferencia de otros nobles, valoraba la tecnología. Incluso había construido ferrocarriles y soñaba con cambiar el clima nevado de su nación. No se parecía en nada a la élite conservadora y decadente del mundo shinobi. Sus ideas eran tan radicales que parecía más un transmigrador que un nativo. Desafortunadamente, los pensadores radicales a menudo terminan siendo atacados. Este daimi eventualmente sería traicionado y asesinado por su propio hermano, sin que nadie más pestañeara. En el mundo shinobi, aquellos que piensan demasiado en el futuro a menudo son vistos como amenazas. La Tierra de la Nieve era pequeña, cubierta de hielo durante todo el año, con poca agricultura. Dependía de las exportaciones de minerales para sobrevivir. El daimi, Fubuki Kaseana, creía que estaba solo en su visión. Pero al ver la orden de reclutamiento de la hoja, se conmovió profundamente. Debido a la ubicación remota de la nación, la información les llegó lentamente. Pero esta vez, el mensaje llegó rápido porque la tierra de los demonios de al lado ya había abierto un salón de juegos de la hoja. Después de pensarlo detenidamente, Kaseana decidió visitar el Leaf en persona para discutir la cooperación técnica. Dejó a su hermano, Kaseana Nadare, a cargo mientras viajaba, confiando completamente en él. Ese sería su error fatal. Nadare estaba atónito, luego emocionado. Hacía tiempo que deseaba el título de daimi. Con esta nueva autoridad, podría heredarla sin sospechas, siempre y cuando algo le sucediera a su hermano. Sí, Nadare esperaba que su hermano muriera. Y donde hay voluntad, hay un camino. Pero las ambiciones de Nadare se vieron frustradas. Verá, las principales aldeas se tomaban muy en serio las misiones de escolta. Kaseana, inteligente como era, decidió viajar con un equipo de escolta, un movimiento brillante.
Lo que comenzó como una simple consulta con el personal de Game Guild terminó salvándole la vida. El complot de Nadare fue descubierto por Shinobi de élite y tomado muy en serio, como una amenaza para la misión en sí. Los Shinobi de los países del fuego, la tierra y el viento lanzaron una operación conjunta, capturaron a Nadare y se lo presentaron a Kaseana. El daimyo estaba aturdido y desconsolado. Su propio hermano trató de matarlo. Siguió una acalorada discusión. Kaseana le perdonó la vida a Nadare, pero lo sentenció a la prisión de sangre, encarcelamiento permanente. Para Nadare, esto era inaceptable. Un ex noble, un ministro poderoso, no podía aceptar una vida tras las rejas. Entonces, esperó, y luego se quitó la vida. Y así, el primer villano de la línea de tiempo de la película original de Naruto fue borrado. Otra mariposa batiendo sus alas gracias a Uchiha Kei. No es que Kei lo supiera. El drama de Snow Country era la menor de sus preocupaciones. Tenía otras cosas con las que lidiar. Porque el hombre que acababa de revivir no era exactamente amistoso. Mokoso Uchiha, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Por qué estoy vivo de nuevo? ¿Y dónde diablos está este lugar? Tobirama Senju, el segundo Hokage de la hoja oculta, miró fríamente a Uchiha Kei. La presión que irradiaba era aterradora, como un volcán inactivo a punto de entrar en erupción. Después de todo, Kei había revivido a Tobirama en solitario. Y eso no le valió exactamente ninguna buena voluntad. La situación podría haberse evitado. Podría haber llamado a Tsunade, Nawaki o incluso a Shirama. Pero, ¿dónde está la diversión en eso? Kei no tenía buena voluntad por el viejo Tobirama, inherentemente malvado. Capítulo 244, Tobirama Senju. Yo. ¿Jugando a Dark Souls 3? Me estás tomando el pelo. Tú, reliquia santurrona de Senju, realmente no entiendes tu situación, ¿verdad? Hablándome en ese tono, ¿quién te dio el valor? La voz de Uchiha Kei sonó, engreída y llena de arrogancia, como un general de escenario rodeado de pancartas, o un mocoso engreído burlándose de un anciano en su cara. Pero para Tobirama Senju, esa línea hizo que sus párpados se contrajeran. La frase inherentemente malvado le dio una extraña ilusión, como si todos los reinos de la existencia le estuvieran echando la culpa a él a la vez. Y así, su primera impresión de este descarado joven Uchiha tocó fondo, casi tan mal como la vez que Sasuke Uchiha declaró que destruiría la aldea de la hoja. El maestro del jutsu prohibido no iba a ser sacudido solo por las palabras. Se preparó para atacar de inmediato. Kei no había restringido las habilidades de Tobirama, le permitió actuar libremente, porque... Estruendo. ¿Qué? Los ojos entrecerrados de Tobirama se abrieron en estado de shock. Había lanzado un ataque furtivo usando su legendaria velocidad y un kunai en la mano. Sin embargo, cuando ese kunai golpeó el brazo de Kei, se sintió como golpear la sustancia más dura del mundo. Sonó un crujido agudo. El kunai se partió en dos. Fue un golpe mejorado por la fuerza bruta de Senju. A pesar de que Tobirama se había contenido un poco, seguía siendo un golpe feroz. TSH, como se esperaba de una reliquia Senju naturalmente maliciosa. Ataques tan despiadados. Una verdadera amenaza para el clan Uchiha. Kei hizo una nota mental en la clásica justicia propia al estilo Uchiha antes de mirar a los ojos a Tobirama. En un instante, el antiguo shinobi más rápido del mundo desapareció, reapareciendo en su posición anterior y retirándose rápidamente. Técnica del dios del trueno volador. La razón por la que Tobirama una vez tuvo ese título, y una de las técnicas prohibidas que él mismo creó. Pero en términos de ejecución, Minato Namikaze lo había superado durante mucho tiempo. En un período de tiempo similar, Minato podría lanzar 10 ataques y lanzar un Rasengan. El uso del jutsu por parte de Tobirama era de un solo hilo, rápido y estable, sí, pero el de Minato era multitarea e igual de estable. Aún así, como maestro del jutsu prohibido, Tobirama no estaba dispuesto a confiar solo en el dios del trueno volador. Al darse cuenta de que los ataques normales eran inútiles, Tobirama rápidamente formó sellos de mano y activó un genjutsu. Genjutsu. Técnica del portador de la oscuridad. Al instante, una vasta cortina negra envolvió un radio de 400 metros. Este genjutsu fue hecho específicamente para contrarrestar a los Uchiha y su Sharingan, ahogando todo en la oscuridad. Debido a que la técnica se basaba en chakras, también invocaba la percepción del chakra del Sharingan. Fue un ataque directo a su destreza visual. En el manga, esta técnica se atribuyó a Hashirama Senju, pero el anime luego la corrigió a la creación de Tobirama, con la aprobación de Masashi Kishimoto. Se adaptaba mejor al carácter turbio de Tobirama. En esta realidad, Tobirama lo había creado. Durante la era de los reinos combatientes, había sido una herramienta letal contra los Uchiha.
Incluso Izuna Uchiha, el hermano menor de Madara, no pudo contrarrestarlo hasta que despertó al Manjeki Sharingan. Contra este movimiento, solo el dojutsu de nivel Manjeki tenía una oportunidad. Cualquier Sharingan menor sería completamente superado. Al ver a Kei activar solo su Sharingan de 3 tomoes, Tobirama estaba seguro de que el joven no podía manejar la oscuridad. Luego vino el movimiento mortal. Estilo de agua. Rompiendo olas. Una hoja de agua a alta presión estalló hacia adelante, más intensa que un camión de agua industrial, cortando hacia Kei. A pesar de que el propio Tobirama no podía ver en la oscuridad, sus poderosas habilidades sensoriales le dieron un bloqueo en la posición de Kei. Mientras tanto, los clones de las sombras estaban preparados, el dios del trueno volador fue preparado, y en el momento en que su jutsu de agua dio en el blanco, Tobirama siguió. Etiquetas explosivas que se multiplican mutuamente. Boom 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 boom. Las explosiones en cadena estallaron cuando Tobirama se retiró de la cortina negra, con los ojos afilados. Eso lo hizo. Mientras preguntaba en voz alta, otro kunai apareció en su mano, listo para el siguiente movimiento. Al maestro de jutsu prohibido más alto del mundo ninja nunca le faltaron cartas de triunfo. Ahora que sabía que el cuerpo de Kei podría recibir un golpe, escaló a la violencia al nivel de Madara. Pero algo se sentía mal. Ya no podía sentir la presencia de Kei. ¿Era él, realmente muerto? Tobirama frunció el ceño. Sus instintos le decían lo contrario. Kei no caería tan fácilmente. Cuando el humo se disipó y el genjutsu se desvaneció, Tobirama vio lo que parecían ser los restos de Kei. Carne destrozada y heridas ennegrecidas, el tipo de secuelas que requerían censura solo para mostrarse. Efecto clásico de las etiquetas explosivas multiplicadoras. Tobirama conocía bien esta visión. Muchas de sus víctimas terminaron así. Todavía con el ceño fruncido, se acercó para examinar los restos. Nada parecía estar mal. Parecía una verdadera muerte. ¿Cómo? ¿Ese mocoso Uchiha cayó tan fácilmente? No podía entenderlo. La actitud arrogante de Kei lo había molestado, recordándole a su antiguo rival Izuna. Pero la dureza de Kei, encogiéndose de hombros ante un kunai mezclado con la fuerza de Senju, debería haber significado que no era una presa fácil. Y, sin embargo, aquí estaban. Parecía que Tobirama apenas lo había intentado y el oponente simplemente, cayó muerto. Peor aún, con Kei fuera, ¿cómo se suponía que iba a extraer información? Ni siquiera sabía dónde estaba. El paisaje era una llanura cubierta de hierba. Cielos despejados, campos verdes, un horizonte de mar y cielo. Pero Tobirama no recordaba tal región en el mundo shinobi. Este lugar se parecía a un antiguo paisaje del país del viento descrito solo en textos antiguos. Sí, los registros antiguos afirmaban que el país del viento fue una vez una tierra fértil, solo superada por el país del fuego. Pero desde entonces se había convertido en un páramo desértico. Tobirama no sabía por qué ocurrió esa transformación, solo que tenía algo que ver con el ahora arruinado reino de Ran. Pero esos detalles no importaban ahora. Lo que importaba era esto. Gracias a ese maldito mocoso Uchiha, estaba atrapado en un lugar donde no tenía información. Justo cuando Tobirama estaba tratando de descubrir su próximo movimiento, la carne se movió. Antes de que pudiera reaccionar, el cadáver explotó en una niebla roja que se extendió rápidamente, corrompiendo el aire. El cielo azul se volvió carmesí. La hierba verde se retorció, teñida de sangre. El aire apestaba a hierro y a descomposición. Y de todas las direcciones llegó un coro espeluznante. Sopranos femeninas, agudas e inquietantes, resonando como el canto fúnebre de un mundo. No estaba en ningún idioma conocido y, sin embargo, Tobirama entendía cada palabra, como si alguna entidad sobrenatural la hubiera introducido a la fuerza en su cerebro. El rey de la leña, que pisotea el mundo. A medida que el fuego se desvanece, la sombra del rey se desvanece. El fuego arde, anunciando el final. Soberano abandonado, ciego a la ruina, aferrado a la supervivencia, el himno atravesó el alma de Tobirama. Los latidos de su corazón se aceleraron. Su mente tembló. De inmediato, formó sellos de mano para cancelar la ilusión. Pero no funcionó. Esto no era genjutsu. Esto era real. En ese mundo empapado de sangre, surgieron siluetas sombrías. Castillos colosales, montañas retorcidas, edificios de diseño extraño. Tobirama nunca había visto nada como ellos. No pertenecían al mundo shinobi. Sus habilidades sensoriales gritaban. El aire allí apestaba a muerte, sangre, desesperación, locura, podredumbre, todas las cosas repugnantes imaginables. Instintivamente dio un paso atrás. No te acerques a ese lugar. Su cuerpo estuvo de acuerdo. Pero al destino no le importó. La niebla de sangre surgió de todas direcciones.
Y dentro de él, vagos contornos de bestias de pesadilla, con tentáculos, garras y aullidos que destrozaban la mente. Sabía que si la niebla lo alcanzaba, moriría. Horriblemente. Ni siquiera su alma escaparía intacta. Su única opción. Correr hacia el dominio retorcido, el único lugar que la niebla no había tocado, pero donde habitaba el aura más sucia. Antes de que la niebla lo consumiera, Tobirama entró corriendo. Inmediatamente, su conciencia vaciló. Y en medio del coro de soprano, visiones fragmentadas llenaron su mente. Antiguos castillos en ruinas. Campanas que doblan. Tumbas empapadas en sombras, dando a luz horrores sin nombre. Luego vino un nombre. Aldrich, devorador de dioses. Un ser maldito y en decadencia, la encarnación del mal supremo. El título por sí solo invocaba temor. Solo un vistazo envió un dolor punzante a través del cráneo de Tobirama. Su alma retrocedió. Entonces las visiones cambiaron. Caballeros con armadura completa estaban de pie sobre tierra contaminada, envueltos en sombras. La muerte los siguió. La malicia se aferró a ellos. Vigilantes del abismo. La legión de los no muertos de Farrón. Otro cambio. Un enorme gigante esquelético se levantó de un sarcófago podrido, aullando como una bestia. Su cuerpo se encendió en llamas débiles, pero esas brasas latían con la esencia de la vida, el alma y el mundo. Siguieron imágenes más grotescas, golpeando la psique de Tobirama, amenazando con destrozar su cordura. Cuando finalmente terminó, tropezó hacia atrás, casi colapsando, con el rostro pálido y empapado en sudor. Pero no se cayó. Alguien lo atrapó. Se volvió y vio a una mujer misteriosa y elegante con una túnica extranjera negra y gris. Su cabello dorado brillaba y llevaba un círculo plateado que ocultaba sus ojos. Parecía alguien de las tribus del norte de la Tierra del Rayo, pero su aura era insustituible. Luego, habló, su voz tranquila y suave. Bienvenido, Asenwan. Soy el guardián del fuego. Cuido las hogueras, y a ti. Tobirama. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Quién te pidió que te presentaras? Mientras tanto, en el reino de la red mental, Uchiha Kei observó la terrible experiencia de Tobirama con satisfacción. Toda su cuidadosa preparación no se había desperdiciado. Esta versión ultrarrealista de Dark Souls 3 fue su regalo personal a ese fósil de Senju inherentemente malvado. Después de todo, atormentar a Tobirama Senju era la corrección política de Uchiha en su máxima expresión. Sí, todo lo que Tobirama experimentó tuvo lugar en una simulación de red mental creada por Kei. Todo el escenario era una carga directa del juego de la Tierra Dark Souls 3. Fue un título legendario en la historia de los juegos, conocido por su brutal dificultad y tortura de jugadores. Ahora, gracias a la red mental de nivel 4 mejorada de Kei. Todo lo que se necesitó fue una importación rápida de módulos, y ¡voilá! Tobirama se había convertido en el primer sujeto de prueba oficial. Capítulo 245. El tormento de Tobirama Senju en Dark Souls 3. La versión de Dark Souls 3 que Uchiha Kei creó para Tobirama Senju estaba lejos de ser la original, era una edición brutalmente mejorada. Olvídate de la jugabilidad habitual. NPC inteligentes controlados por IA y enemigos monstruosos vagaban por el mundo, mientras que los poderes Shinobi de Tobirama estaban completamente sellados. Aquí, tenía que existir como un personaje de juego, como un humilde no muerto ceniciento sin nada a su nombre. De lo contrario, ¿de qué otra manera podría Uchiha From Software expresar su amor por este viejo Senju inherentemente siniestro? En ese momento, Tobirama estaba en estado de shock absoluto. Su chakra había desaparecido. Aunque su formidable físico permaneció intacto, ya no podía ejercer ningún jutsu o habilidades basadas en chakras. Ahora, Tobirama Senju era un simple mortal, aunque con años de experiencia endurecida por la batalla. Aún así, llamarlo una persona normal fue una exageración. Todavía podía enfrentarse a 10 hombres con facilidad, tal vez no a 100, pero 10. Eso no era nada. Honestamente, si luchaba contra la versión de Ip Man de las películas, Tobirama probablemente podría matarlo instantáneamente. Ip Man rara vez usaba armas. Pero si fuera la versión dominada de Ip Man de los vídeos de Pilipili, entonces Tobirama sería absolutamente golpeado hasta la muerte. En esta situación, Tobirama creyó que había caído en un genjutsu. Probó todos los métodos que conocía para disiparlo, incluso intentó suicidarse. Pero fue inútil. El único resultado fue más dolor. Como todos los jugadores de Dark Souls saben, morir es solo parte del viaje. Mueres y reapareces en la última hoguera. Sencillo. Sin piedad. Tobirama se encontró renacido al lado de un NPC clave. El guardián del fuego. Con su voz suave y serena, lo consoló y lo animó a seguir luchando.
Tobirama guardó silencio. Cuando se dio cuenta de que la ilusión no podía romperse, o que podría no ser una ilusión en absoluto, comenzó a interrogar al Guardián del Fuego. En el juego original, el Guardián del Fuego no tenía mucho que decir. Sus opciones de diálogo eran limitadas y ciertamente no tenía una conversación inteligente de ida y vuelta. Pero aquí, mejorado con algoritmos de IA, el Guardián del Fuego podía conversar de manera inteligente. Su tono se mantuvo tranquilo y digno, encajando con su carácter, pero podía responder a todas las preguntas de Tobirama, si sabía la respuesta. Honestamente, los jugadores en la Tierra estarían llorando de envidia. Para ellos, el Guardián del Fuego era material waifu, el NPS de apoyo emocional perfecto. Tobirama no sabía la diferencia. Solo la encontró demasiado obediente, misteriosa e inquietantemente complaciente. No importa qué pregunta hiciera, ella respondía sin dudarlo. Incluso cuando Tobirama intentó tocarla, o consideró pruebas más agresivas, ella no se resistió. Sus palabras eran simples. Ella existía para servir al Cinereo. Su vida, su cuerpo, todo lo que tenía podía ser utilizado por él si le complacía. Sumisión y lealtad absolutas. Esa era la esencia del Guardián del Fuego. Por supuesto, Tobirama era despiadado, pero no un asesino desenfrenado, no era como Danzo, su discípulo radical que habría aniquilado a todo el clan Uchiha sin dudarlo. Tobirama temía la reaparición de otro Madara Uchiha, claro, pero eligió la contención, no el exterminio. Entonces, para alguien como el Guardián del Fuego, gentil e inofensivo, no tenía ningún deseo de hacerle daño. Después de confirmar su sinceridad, abandonó cualquier pensamiento de probarla más. Se enteró de que este lugar se llamaba Lothric, un mundo tragado por la desesperación y la oscuridad, al borde del colapso. Su supervivencia dependía del reavivamiento de la primera llama. Aquí, no era un shinobi, o al menos no solo un shinobi, sino un ser conocido como un no muerto ceniciento. Técnicamente ya ni siquiera está vivo, pero tiene el potencial de convertirse en un señor de la ceniza. Su misión: busca a los señores de la ceniza que habían abandonado su deber, derrótalos y reclama sus almas para encender la llama de nuevo, usando su propio cuerpo como combustible si es necesario. Si bien el Guardián del Fuego no explicó esto directamente, sus palabras lo dejaron claro, y el intelecto de Tobirama rápidamente reconstruyó todo. Francamente, lo encontró absurdo. ¿Por qué debería él, un shinobi de otro mundo, sacrificarse por este roto? Así que no, Tobirama no tenía ningún interés en esta llamada misión del ser de la ceniza. Después de enterarse de todo esto, decidió explorar y encontrar un camino de regreso al mundo shinobi. Aún así, parte de él se aferró a la teoría de que todo esto era un genjutsu hiperelaborado. Después de todo, las ilusiones de Mangekyou Sharingan podrían ser extrañas. Tal vez algún mocoso Uchiha desconocido con una técnica de ojo aterrador lo había tomado por sorpresa. Mirando al tranquilo Guardián del Fuego, habló con frialdad. Este asunto con brasas y señores de la ceniza, no lo acepto. No soy de este mundo. Voy a encontrar un camino de regreso a donde pertenezco. El Guardián del Fuego se inclinó con gracia. Sí, Lord Asen. Tienes tu camino y tus deseos. Como he dicho, te sirvo. No interferiré con tus elecciones. Pero en este mundo caótico, nadie puede escapar de su destino. Creo, mi señor, que regresarás algún día. Y esperaré aquí, en el santuario de enlace de fuego, tu regreso. Al escuchar esto, Tobirama la miró profundamente, luego se dio la vuelta y salió del santuario. Afuera, fue recibido por un cielo gris. No tormentoso, sino eternamente nublado, luz sin sol. El paisaje era extraño. Los caminos se torcían hacia una ciudad distante y en ruinas. La flora parecía marchita, drenada de vida. No había insectos. No hay canto de pájaros. Solo el viento. Opresivo. Oscuro. Esto fue lo que sintió Tobirama. Aún así, tal tristeza no pudo romperlo. Como el segundo Hokage, avanzó con un propósito. Y luego, se encontró con enemigos. No nada del mundo shinobi. Cadáveres. Cadáveres podridos y de piel gris en harapos comenzaron a levantarse del suelo. Sus huesos eran visibles, los ojos vacíos, los gruñidos llenos de odio por los vivos. Esto no era como Edo Tensei, su propio jutsu de reanimación. Esos shinobi reanimados, aunque obviamente muertos, aún conservaban una forma humana. Estas cosas no lo hicieron. Normalmente, los jugadores se encuentran por primera vez con un solo cadáver resucitado. Pero en este juego modificado mejorado, Tobirama se enfrentó a 13. 13 muertos vivientes lo atacaron en un asalto coordinado, algunos con espadas y escudos, otros empuñando hachas, lanzas, arcos o bastones. Trabajaron al unísono, como una unidad entrenada.
Peor aún, no eran lentos ni torpes. Podían saltar 6 metros con facilidad y luchaban con una agresión aterradora y tácticas impredecibles. Fue francamente infernal. La dificultad aumentó al máximo. Cualquier jugador experimentado de la Tierra habría gritado: «Esto es una locura». Y recuerda, esto no fue solo una experiencia de controlador. Dolor, fatiga. Tobirama lo sintió todo. A pesar de sus habilidades, Tobirama se encontró en una amarga lucha contra estas turbas iniciales. Sin chakra, se vio obligado a adaptarse a la mecánica de combate de Dark Souls. No solo fue difícil, fue humillante. Los muertos vivientes lucharon en formaciones que nunca antes había visto. Desde que los shinobi habían reemplazado al antiguo sistema samurái, tales tácticas militares habían desaparecido del mundo shinobi. Aquí, estaban de vuelta. Apenas se mantuvo firme, retirándose mientras aprendía instintivamente a esquivar con rodadas. Por supuesto, Uchiha Kei había desactivado los marcos de invencibilidad para los rollos. Esta era una construcción infernal personalizada. Al final de la pelea, Tobirama tenía cortes por todas partes. Ganó, pero tardó 13 minutos. Herido, sin aliento y sangrando, frunció el ceño. ¿Se sintió fuerte? Un poco, pero definitivamente más fuerte. Cuando cada enemigo moría, un tenue resplandor rojo abandonaba sus cuerpos y entraba en el suyo. Fragmentos de alma. Estos restos de poder espiritual estaban siendo absorbidos por su cuerpo ceniciento. En otras palabras, cuanto más luchaba, más poderoso se volvía. Esto lo inquietó. En el mundo shinobi, la fuerza provenía de la experiencia y el entrenamiento, no solo de la matanza. Pero este mundo recompensaba el derramamiento de sangre. El término enemigo se volvió borroso. Técnicamente podía matar a cualquiera para hacerse más fuerte. ¿Es así como funciona este mundo? ¿O es porque soy Asen? Tobirama frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Con información limitada, necesitaba investigar más. Sacó una botella que le había dado antes el guardián del fuego. Contenía un líquido dorado, que se decía que curaba heridas. Sus heridas eran graves. No confiaba en él, pero sin él, podrían no sobrevivir a la próxima pelea. Después de una breve vacilación, se lo bebió. Una aura dorada parecida a una llama se extendió por todo su cuerpo y sus heridas sanaron rápidamente. Tobirama estaba asombrado. Incluso la legendaria regeneración Senju de su hermano no pudo igualar esto. Nunca había jugado un juego. No entendía qué eran las formas de vida digitales. Pero ahora estaba profundamente intrigado por este mundo. Quería explorarlo. Y luego, Tobirama murió. Porque a continuación, fue Gundyr, el juez de la ceniza. El primer jefe de Dark Souls III. Tobirama, el gran segundo Hokage, fue asesinado instantáneamente. No es un duelo prolongado. Fue aniquilado. Naturalmente. Si las turbas de basura eran tan poderosas, el jefe era prácticamente un dios. Capítulo 246. Tobirama Senju. Para proteger a la guardiana del fuego, me convertiré en el señor de las cenizas. Ceniciento, como dije antes, estabas destinado a regresar aquí. Y yo, siempre estará aquí, esperándote. En el pesado silencio de Tobirama Senju, la suave voz del guardián del fuego le dio la bienvenida de regreso al santuario enlace de fuego, resucitado por su propia muerte. Para Tobirama, esto fue como una bofetada en la cara. No hace mucho, había jurado con total convicción que nunca aceptaría el destino de convertirse en un señor de las cenizas. Lo había dejado claro. Se iba y nunca volvería. Y, sin embargo, apenas una hora después de irse, regresó, muerto. Incluso alguien tan estoico como Tobirama no pudo evitar sentirse avergonzado. Aún así, un momento de derrota no pudo detenerlo. Ese hombre inmediatamente se puso en marcha de nuevo. Al darse cuenta de que el monstruo llamado Gundyr, el juez de la ceniza, era absurdamente fuerte, Tobirama decidió que cargar en línea recta sería una tontería. Entonces, trató de encontrar otra ruta. En el juego original de Dark Souls III, los caminos eran limitados. Los jugadores solo podían ir a donde el juego lo permitía. Es posible que encuentre algunos atajos, pero al final, las rutas fueron arregladas. Sin embargo, en esta versión de Dark Souls III dentro de la red neuronal, la libertad había sido llevada al extremo. Los jugadores podían escalar montañas, árboles, deslizarse por barrancos, lo que sea. Entonces, en teoría, Tobirama debería haber podido pasar por alto al jefe asesino de novatos. Pero, si fuera realmente tan fácil, si Tobirama Senju pudiera saltarse la clase, entonces el segundo Hokage podría haber tenido la oportunidad de hacer trampa en el juego. Esta fue una prueba, una peregrinación de tormento. Un regalo hecho especialmente para Tobirama Senju por Uchiha Kei. Y no había hecho más que empezar.
No había forma de que dejara que Tobirama hiciera trampa para salir de eso. Cada vez que Tobirama intentaba escalar un acantilado, el terreno se derrumbaba debajo de él, enviándolo en picado a su muerte. Cada vez que intentaba escabullirse por el bosque, criaturas sombrías y sobrenaturales emergían del bosque oscuro y sofocante y lo golpeaban antes de que pudiera reaccionar. Cada vez que se atrevía a entrar en una cueva, surgían nieblas carmesí del abismo, corroyéndolo hasta la muerte. 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 Era como si morir se hubiera vuelto barato, aterradoramente. Tobirama murió de todas las formas imaginables, hasta que finalmente entendió. A pesar de todas las opciones aparentes que se le presentaban, solo había un camino real: enfrentar a Gundyr de frente. Solo derrocando a ese monstruo podría seguir adelante. Esa comprensión trajo de vuelta las palabras del Guardián del Fuego, sobre el destino que inevitablemente lo llevaría de regreso al santuario de enlace de fuego. Era como si una mano invisible estuviera manipulando su destino, sin dejarle espacio para elegir. Trató de rugir de ira, trató de ladrar órdenes frías, trató de convocar a ese maldito mocoso Uchiha que estaba seguro de que había hecho todo esto. Y no se equivocó. Pero los gritos no hicieron nada. Uchiha Kei no se mostraría. Después de todo, Tobirama estaba dentro de una versión mejorada de red neuronal de Dark Souls 3 con tiempo acelerado. Si bien había experimentado un día entero, solo había pasado media hora en el mundo exterior. Sí, una hora en el mundo real equivalía a 2 días en el juego. Solo un alma convocada y digitalizada como Tobirama podría sobrevivir a este tipo de dilatación del tiempo insana. Orochimaru o Sasori, seres vivos normales, nunca podrían soportarlo. Por supuesto, consumió parte de la energía de Uchiha Kei, pero para un regalo para alguien tan inherentemente malvado como Tobirama, creía que valía la pena. Y además, algunos refrescos del sistema podrían reponer fácilmente esa energía perdida. Entonces, el viaje de Tobirama a través del tormento estaba lejos de terminar. De hecho, durante los siguientes 3 días en tiempo real, luchó por el mundo de Dark Souls 3. Pero desde su perspectiva, habían pasado 144 días, casi medio año. En esta versión super mejorada de Dark Souls 3, donde no pudo escapar y regresar al mundo real, Tobirama finalmente se rindió. Eligió seguir el camino trazado para él, preguntándose si cumplir este destino podría ser su única salida. Al mismo tiempo, impulsado por sus hábitos y sentido del deber, se dedicó a recopilar información e investigar las criaturas y la tradición que encontró. Y así, pieza por pieza, Tobirama descubrió historias ocultas de este mundo oscuro. Cuanto más profundizaba, más difícil se volvía a creer que se trataba de una ilusión. El mundo era demasiado detallado. Su historia, los seres con nombres y cuentos, sus culturas e idiomas, era demasiado real, demasiado completo. Mucho más rico que incluso el mundo shinobi. Esto no podría ser la creación de una mera ilusión de Sharingan. No, Tobirama llegó a creer que el misterioso mocoso Uchiha había usado el Mangekyou Sharingan para enviarlo a este mundo. En comparación con la ilusión, la idea de viajar entre mundos a través del Mangekyou se sentía más plausible. A medida que llegó a aceptar esta realidad, los cuentos y mitologías ocultos del mundo, de dioses, dragones antiguos y el abismo siempre invasor, golpearon a Tobirama con un choque espiritual y una presión aplastante. Era desesperante, peor que ver morir a su invencible hermano mayor Ashirama. Este fue el apocalipsis. La muerte no trajo alivio, solo un caos sin fin. Especialmente después de presenciar de primera mano cómo este mundo había estado lleno de vida. En esta versión de red neuronal expandida de Dark Souls 3, había pueblos y ciudades con humanos sobrevivientes. Tobirama los había visto. Había caminado a través de ellos y experimentado la cultura de un mundo extranjero. Realmente se sentía como si hubiera viajado a otro reino. Pero todos esos lugares fueron destruidos. Corrompidos por el abismo e impulsados por la malicia humana, uno por uno, los asentamientos cayeron. La gente se retorció, algunos en muertos vivientes, otros en monstruos grotescos, otros en horribles amalgamas de carne. Los horrores que vio marcaron incluso al segundo Hokage endurecido por la batalla. Esto era un terror más allá de lo que el mundo shinobi podría imaginar. Trató de detenerlo, a veces llegando después del hecho, a veces llegando demasiado tarde. Pero no importa cuánto luchó, nada cambió. No pudo salvar a nadie. Solo podía confiar en su cuerpo inmortal para sobrevivir, un simple conserje limpiando los restos del caos. Su estado mental se quebró. Incluso su mente fría y calculadora comenzó a girar en espiral. Aulló. Se enfureció. Se rompió. Y murió, una y otra vez. Pero como ser de la ceniza, nunca podría morir realmente. Siempre resucitaba.
Cada vez, se despertaba junto al guardián del fuego. Ella siempre lo saludaba con la misma dulzura tranquila. Cuando su mente se deshilachaba, ella lo consolaba, tarareando canciones de cuna para ayudar al cansado Tobirama a dormir. Francamente, si los jugadores de Dark Souls 3 de la Tierra vieran esto, lo envidiarían hasta la muerte. Pero tal guardián del fuego solo podría existir en este mundo digital, su inteligencia solo es posible con IA avanzada. Con el tiempo, el corazón de Tobirama cambió. De la desconfianza y la vigilancia a la confianza y el reconocimiento, hasta finalmente verla como su ancla espiritual. Después de todo, en este mundo infernal, todo estaba perdido en el abismo. Amigos. Ido. NPC. Ido. Todos los que le importaban, se habían ido. Solo ella permaneció. Siempre con el mismo atuendo. Siempre la misma cara. Siempre esperándolo en el santuario de enlace de fuego, siempre listo para aliviar su dolor. Y este mundo, esta pesadilla, se intensificó hasta tales extremos que incluso Tobirama, uno de los shinobi más fuertes de la historia, se encontró aplastado. Solo en el santuario de enlace de fuego, solo a su lado, sintió un momento de paz. Y eso. Esa fue la última luz de luna blanca, ¿no? Entonces, Tobirama finalmente decidió. Haría algo por este mundo. Solo había una cosa que podía hacer. Enciende la llama. Encuentra y derrota a todos los señores de la ceniza. Reaviva la primera llama. Ofrecerse como combustible. Conviértete en un señor de las cenizas. Después de todo, ¿no es eso lo que el guardián del fuego deseaba ver? Tobirama creía que sí. El hombre que había muerto en el mundo shinobi ahora vivía solo para cumplir con su deber como ser de la ceniza. Capítulo 247. Uchiha Kei da las gracias a Tobirama Senju. El sufrimiento de Tobirama Senju aún no había terminado. Atrapado en esta versión turboalimentada de Dark Souls 3, todavía tenía muchas batallas por delante. Después de medio año de lucha implacable, habiendo absorbido innumerables almas, Tobirama se había vuelto inmensamente poderoso, superando con creces a su antiguo yo en pura fuerza. Cada movimiento ahora tenía una fuerza aterradora. Si bien ya no dependía del ninjutsu llamativo, había dominado una gran cantidad de hechizos y habilidades igualmente extravagantes. En este mundo, muchas armas venían infundidas con técnicas de artes marciales, vestigios de las almas y arrepentimientos de sus antiguos dueños. Como uno de los muertos vivientes de ceniza, Tobirama obtuvo estas armas y, a su vez, heredó sus espíritus y habilidades persistentes. Esto lo obligó a convertirse en un maestro de armas sobrehumano. Si pudiera llevar estas habilidades al mundo ninja, podría desafiar incluso a Madara Uchiha y decir, ¿quieres bailar también, Madara? Estas armas, incluso las inferiores, se considerarían herramientas legendarias en el mundo shinobi. Los de primer nivel, reliquias prácticamente sagradas, rivalizando o incluso superando los tesoros del sabio de los 6 caminos. Pero en este mundo caótico, todo lo que Tobirama podía hacer era usar estas herramientas divinas heredadas para luchar contra bestias retorcidas y cazar a los señores de la ceniza que se negaban a cumplir con su deber. Solo pensar en esos desertores hizo que su rostro entumecido y sin emociones brillara con un borde frío. Como alguien que ya había decidido vincular el fuego, Tobirama no tenía más que desprecio por aquellos que huían de su deber. Como segundo Hokage, se tomó en serio sus responsabilidades. Una vez que eligió un bando, se aferró a él con sombría determinación. Agregue a eso su estado mental actual, una parte de trastorno de estrés postraumático, una parte de obsesión nostálgica con un ideal perdido hace mucho tiempo, y obtendrá una versión de Tobirama cuya fuerza y mentalidad se habían vuelto, abstracto, por decirlo menos. En este tipo de estado, la lógica no tiene por qué aplicarse. Desde la perspectiva de Uchiha Kei, había ganado el premio gordo. Seriamente. Golpe. El premio máximo. Todos sabían que el sistema de Uchiha Kei era, francamente, un poco tonto. Se alimentaba del valor emocional basado en los comentarios de los jugadores, ni siquiera le importaba cómo era el juego en sí. Tobirama estaba jugando una versión de Dark Souls 3 tan inmersiva que era indistinguible de la realidad. Pero un juego seguía siendo un juego. Y eso significaba que todavía se generaban comentarios. Después de medio año en el juego, Tobirama había agotado hacía mucho tiempo el grupo de respuestas emocionales normales. No es que Uchiha Kei ya se preocupara por eso. Tenía muchos valores emocionales ordinarios que llegaban del mundo exterior. Lo que realmente le importaba era este hombre, este segundo Hokage, que sufría crisis emocionales en el juego. Cada estallido de emoción, cada colapso mental, contribuyó directamente a la creación de la energía espiritual dorada. Así es.
Tobirama estaba produciendo espíritu dorado por montones en Dark Souls. Había pasado medio año en el juego, pero solo 3 días en el mundo real. En solo esos 3 días, Tobirama había producido 10 unidades de espíritu dorado. Incluso Madara Uchiha habría admitido: no puedo competir con eso. Tobirama siempre había sido uno de los shinobi más fuertes del mundo ninja. Puede que no haya alcanzado el estatus de Super Kage como su hermano Hashirama o su archienemigo Madara, pero aún así era de primer nivel. Combinado con su dominio del jutsu prohibido, su fuerza de combate ya estaba en un nivel de Super Kage. Así que tenía sentido que el rendimiento emocional de Tobirama en el juego fuera mayor que el de personas como Hiruzen Sarutobi. Ahora agregue la dilatación acelerada del tiempo, además de la inmersión total en lo que él creía que era un mundo real, y la producción de Tobirama explotó. Las ganancias fueron tan asombrosas que incluso Uchiha Kei se sintió un poco mareado. Y de ese vértigo nació una idea perversa. Y sí, de ahora en adelante, cada vez que revivo a un shinobi de nivel Kage o superior, simplemente los lanzo a uno de estos mods del mundo del juego y los dejo moler como máquinas de cultivo de emociones. Kei pensó que la idea tenía potencial. Incluso si otros niveles de Kage no fueran tan productivos como Tobirama, incluso la mitad de la producción sería suficiente para darle libertad emocional. Principio clásico de gestión. Mientras sus empleados trabajen duro, el jefe puede comprar mansiones y conducir autos deportivos. Cuanto más lo pensaba Kei, más emocionado se ponía. Claro, podría ganarle a algunos enemigos, pero... ¿y qué? Pierde la conciencia, gana más money.jpg. Además, Kei no necesitaba estar en buenos términos con todos los shinobi de alto nivel. Especialmente no los de otras aldeas, eran herramientas perfectas para esto. Por supuesto, todo esto era solo una idea por ahora. La forma en que procedería en el futuro dependería de las circunstancias. Por el momento, necesitaba estar agradecido. Agradecido a Tobirama Senju por su incansable sacrificio. Fue gracias a las repetidas luchas del segundo Hokage que Kei había ideado un plan tan prometedor. Le debía tanto. Gratitud, manos juntas. JPG. Con eso resuelto, Uchiha Kei envió a Tobirama de regreso a Dark Souls. Fue justo entonces cuando Tsunade vino a buscar a Kei. Había estado llevando la cuenta del tiempo. Kei había prometido convocar a un alma pronto, y sabía que ese día había llegado. El plazo de un mes había terminado. Era hora de dar la bienvenida al alma de Tobirama Senju. Así que Tsunade vino a preguntar cuándo comenzaría el ritual de invocación, principalmente porque Kei había mencionado que el alma que estaba invocando esta vez era su tío abuelo, Tobirama. Cuando preguntó, Kei no esquivó ni se desvió. Se lo dijo directamente. Ya he convocado al segundo Hokage, en realidad. Eso sucedió hace unos días. Pero, no estaba exactamente emocionado de verme. La expresión de Tsunade se congeló. Luego rápidamente pidió los detalles. Honestamente, ni siquiera lo necesitaba. Ya podía imaginarlo claramente. La actitud de su tío abuelo hacia Uchiha Kei no habría sido amistosa. Los puntos de vista de Tobirama sobre el clan Uchiha no eran ningún secreto, especialmente para alguien con autorización completa de Hokage. Tsunade prácticamente podía escuchar el tono que Tobirama debió haber usado al hablar con Kei. Ahora, todo lo que podía hacer era sudar nerviosamente y rezar para que Kei no hubiera atormentado demasiado a su tío abuelo. Capítulo 248. Que el mundo shinobi sienta la onda expansiva de la revelación pública de Konoha. Tsunade se encontró mirando a su tío abuelo. A través del acceso único de Uchiha Kei, fue testigo de segmentos de la lucha de su tío abuelo en el caótico y desesperado mundo del Ordran. Ella lo vio morir, renacer y recibir consuelo del Guardián del Fuego. Ver a su tío abuelo mirar en silencio al Guardián del Fuego con una expresión tranquila y gentil hizo que Tsunade se contrajera. Como mujer madura de unos 30 años, había visto una buena cantidad de historias de amor. No era inexperta, solo soltera. Y podía decir lo que significaba ese tipo de mirada. No había duda en su mente. Su tío abuelo se había encariñado emocionalmente con ese personaje virtual, usándola como una forma de consuelo emocional, tal vez incluso como su luz de luna blanca. Dejando escapar un profundo suspiro, Tsunade se cubrió la cara, luego se volvió hacia Uchiha Kei y dijo impotente. Kei-kun, ¿no es esto un poco demasiado? Con los brazos cruzados, Kei respondió. En comparación con lo que hizo el segundo señor, tratar al clan Uchiha como perros, solo le estoy dando la oportunidad de experimentar una vida completamente nueva en un mundo ilusorio. Eso es bastante misericordioso, ¿no crees? Y además,
Le mostró a Tsunade las imágenes de la violenta resurrección de Tobirama Senju y su intento de derribar a Kei. Tsunade se cubrió la cara de nuevo. Claro, Kei salió ileso, y sí, todo fue dentro de un mundo ilusorio donde reinaba supremo. Pero eso no excusaba las tácticas brutales de Tobirama-sama. Tsunade no era del tipo que decía, está bien ya que nadie resultó herido. Y teniendo en cuenta que Kei podría ser su futuro esposo, esto no era algo que pudiera ignorar. Con un largo suspiro, ya sentía la tensión de una mala relación con los suegros, solo que al revés. Al final, simplemente murmuró, simplemente no te excedas, y lo dejó así. Después de todo, Kei solo tenía la intención de que Tobirama-sama jugara toda la historia del juego. Una vez que se despejara el juego, sería liberado. Todo lo que pudo hacer fue desearle suerte en silencio a su tío abuelo para completar el juego y volver a salir de una pieza. Luego, con su lengua afilada lista como siempre, Tsunade se volvió hacia Kei nuevamente. Hablando de eso, Kei-kun, ¿qué está pasando con Uchiha Madara ahora? ¿Todavía perdido en tu juego de Genjutsu? Su tono se volvió serio. Dentro de su estrecho círculo, la supervivencia de Madara ya no era un secreto. Desde que destruyó a Root y dejó a Dan soliciado, Kei les había informado de su existencia. Si Kei no les hubiera asegurado que Madara estaba demasiado enganchado a un juego de Genjutsu para representar una amenaza, Konoha se habría puesto en alerta máxima y habría lanzado una cacería. Con el pulgar hacia arriba, Kei sonrió. Sí, le encanta. En estos días, se asocia con el primer Lord todos los días. Básicamente se ha convertido en un anciano obsesionado con los juegos. Tsunade se estremeció ante la imagen mental. Claro, ya sabía que su abuelo se había estado asociando en secreto con Madara usando una cuenta alternativa, pero no pudo evitar imaginar a dos centenarios sudando juntos en un campo de batalla de realidad virtual, dominando casualmente a los novatos. No tenía idea de que su abuelo estaba pescando a Madara con una mujer alternativa. Ella simplemente asumió que estaba usando un alias masculino. Incluso ese pensamiento hizo que Tsunade casi lo perdiera. No era plenamente consciente de la enredada historia entre su abuelo y Madara, solo que alguna vez fueron amigos cercanos que luego se enfrentaron el uno contra el otro, culminando en una batalla final en la que Hashirama se vio obligado a matarlo. Ese conocimiento por sí solo la convirtió en una de las pocas personas en el mundo shinobi con alguna comprensión de su pasado. En verdad, muy pocos entendieron la profundidad total de su vínculo y traición. Ni siquiera Tobirama, el leal hermano menor, entendía completamente el viaje emocional que habían soportado las reencarnaciones de los hijos del sabio de los 6 caminos. Solo dos lo sabían realmente. El propio sabio de los 6 caminos y Black Setsu. Bueno, tal vez 3 ahora. Kei, como un nerdokaje que viaja en el tiempo, estaba al tanto. Tsunade continuó haciendo algunas preguntas más, pero una vez que confirmó que Madara estaba estable y no planeaba el caos, volvió al trabajo. En cuanto a su tío abuelo, bueno, él podría terminar el castigo de Kei-kun primero. Después de todo, Kei realmente no lo estaba lastimando, y una pequeña venganza por las acciones pasadas de Tobirama no sería lo peor. Incluso el primer Lord probablemente no se opondría. Una vez que Tsunade se fue, Kei volvió a centrar su atención. Después de verificar el progreso de Tobirama, invirtió su energía en desarrollar un nuevo juego. Esta vez, sería un proyecto a gran escala, con un sistema de transmisión en vivo incluido. Estaba a punto de lanzar el mundo shinobi a la era de la transmisión en línea. Sin lugar a dudas, fue una revolución en toda regla. Y no podía esperar a ver cómo reaccionarían las otras aldeas. Mientras Kei estaba ocupado atormentando a Tobirama en el mundo del Genjutsu y construyendo un sistema de juegos de transmisión en vivo de próxima generación, las cosas en el mundo real también estaban cambiando. Comenzó con la iniciativa de reclutamiento de Konoha. El primer grupo de solicitantes había pasado la selección preliminar y ahora estaba siendo evaluado por profesionales. Kei estuvo directamente involucrado, a través de 4 clones de sombra. Gracias a los alimentos y bebidas que aumentan la resistencia de su sistema, realizar múltiples tareas como esta fue muy fácil. Con la supervisión de Kei, Konoha estaba evaluando y asignando roles cuidadosamente. Cualquiera que pasara a la selección inicial era esencialmente contratado. Incluso aquellos con habilidades de nicho tenían un lugar. Como era de esperar, se habían colado espías de otras facciones. Afortunadamente, Kei tenía un arma secreta. Un ejército de Setsu blancos convertidos. Estas pequeñas criaturas espeluznantes eran celosamente proactivas.
Sin que Kei necesitara decir una palabra, realizaron verificaciones de antecedentes de cada solicitante. Gracias a sus habilidades de infiltración, la mayoría de los espías y saboteadores fueron identificados rápidamente. Más del 90% ya estaban expuestos. El resto era solo cuestión de tiempo. Los agentes de Witesepsu estaban ansiosos por demostrar su valía y ganar la recompensa final de Kei-sama. Una muestra de su divino jutsu culinario. Konoha quedó atónita por la eficiencia de Kei. En comparación con el esfuerzo que normalmente se necesitaría para identificar a un espía, sus resultados fueron ridículos. El Ambu y el escuadrón de interrogatorios incluso querían reclutarlo como su nuevo líder. Por supuesto, Tsunade lo rechazó de inmediato. Los talentos de Kei eran demasiado valiosos para el trabajo duro. La única razón por la que estaba supervisando el reclutamiento era porque tanto Tsunade como Minato se lo pidieron personalmente. Aún así, Kei lo dejó claro. No solo arrestes a todos los espías. Piénsalo, dijo. Están aquí con una misión, lo que significa que querrán ganarse nuestra confianza. Eso los hace trabajadores y obedientes. Entonces, en lugar de encerrarlos, ¿por qué no dejar que contribuyan a la grandeza de Konoha? ¿Me estás diciendo que con todos los ojos puestos en ellos, aún tendrán éxito en robar información o sabotearnos? Esta lógica dio en el clavo. La idea de usar agentes enemigos como trabajadores diligentes, y verlos fallar una y otra vez mientras intentaban sabotear las cosas, era extrañamente satisfactoria. Así que el plan de Kei fue aprobado. Dicho esto, no todos los espías se salvaron. Los que tienen habilidades mediocres o poco valor, arrestado e interrogado públicamente. Esto envió un mensaje contundente. Los agentes restantes, aterrado. Se volvieron ultra cautelosos, trabajando en silencio y de manera eficiente, temerosos de ser descubiertos. Al final, Konoha adquirió una flota de empleados trabajadores y competentes. Para cuando llegó la segunda ola de solicitantes, el impacto de la primera ola ya había sacudido el mundo ninja. Los forasteros quedaron atónitos por la prosperidad de Konoha. Algunos tenían envidia. Otros cayeron en la desesperación, dándose cuenta de que sus aldeas no podían compararse. Algunos incluso comenzaron a admirar a Konoha. Y justo a tiempo, la Cámara de Comercio de Juegos de Konoha lanzó una nueva revista, Public Insiders. Su número debut afirmaba presentar historias de todo el mundo shinobi, ofreciendo comentarios culturales y políticos. Los rumores se extendieron. El secreto del ascenso de Konoha estaba escondido en su interior. Los forasteros curiosos compraron la revista, solo para ser absorbidos por historias cortas que invitan a la reflexión. Ninguno explicó directamente el éxito de Konoha. Pero cada historia destacó el marcado contraste entre Konoha y otras aldeas. No se trataba solo de poder militar. Se trataba de estabilidad, armonía y calidad de vida. Los artículos incluyeron: ¿por qué la violencia sigue estallando en la nube oculta? La tierra del agua tiene abundantes mariscos, entonces, ¿por qué la gente se muere de hambre? La tierra del viento es rica en minerales, entonces, ¿por qué sufre la población? ¿Por qué Konoha ha ganado tantas guerras? Porque limpiamos nuestro sufrimiento 3 veces, y eso es solo la punta del iceberg. Un tazón de chasu ramen. El alma de la compasión de Konoha. En cuanto al tono de la revista. Digamos que Kei se basó en las dramáticas historias moralistas que alguna vez estuvieron de moda en la Tierra. ¿El objetivo? Dejar que los yugos del mundo shinobi experimenten toda la fuerza de la onda expansiva de la iluminación pública de Konoha. Capítulo 249. El formato de plantilla aparece en el mundo shinobi. La Tierra del Relámpago es una nación militarizada, su gente criada en una cultura de combate, al igual que la aldea shinobi que representa su fuerza. La aldea de la nube oculta. Sin embargo, el amor por la lucha no significa necesariamente verdadero poder. La violencia no lo resuelve todo, y durante la Gran Guerra Ninja, ese belicismo le costó caro a la Tierra del Rayo. Al final, no lograron salir victoriosos. Comparado con el verdadero ganador, Konohagakure, la nube oculta carecía de una cosa: sabiduría. Su fijación en la fuerza bruta solo trajo desgracia y caos tanto a la aldea como a su nación. Según la investigación del escritor, la tasa de criminalidad en la nube oculta es la más alta entre las 5 grandes naciones, y en comparación con la hoja oculta, es 10 veces peor. Una seguridad pública tan terrible ha limitado severamente el desarrollo de la aldea. Después de todo, si el entorno ni siquiera es relativamente seguro, ¿cómo podría alguien del exterior sentirse lo suficientemente seguro como para establecerse y construir un futuro allí? Sakima susurró esas líneas para sí misma bajo la tenue luz de su dormitorio en el nuevo distrito fuera de la hoja oculta.
Estas adaptaciones se prepararon específicamente para el personal reclutado bajo la reciente convocatoria de talento de Konoha. Una chica rubia con una sola cola de caballo, Sakima había venido de la nube oculta. Era una espía, plantada bajo la apariencia de una talentosa especialista en procesamiento de datos, estadísticas y planificación administrativa. Su objetivo había sido claro: infiltrarse en la hoja y ayudar a la nube oculta a superarlos. Ella había hecho precisamente eso. Habiendo ingresado con éxito al departamento de personal de Konoha, se había convertido oficialmente en una pequeña parte de la gran máquina de la hoja. Después de un largo día de trabajo, había recogido una revista recién publicada llamada PCHI, Conocimiento Público, de la Asociación de Juegos de Konoha. El primer artículo, un análisis del estado actual de la nube oculta. Fue agudo en sus observaciones, señalando directamente las sombrías perspectivas de la aldea debido a su crimen y desorden desenfrenados. Al leerlo ahora, Sakima no podía negar lo preciso que sonaba todo. La obsesión de la Tierra del Rayo con el combate se había arraigado profundamente en su cultura. Todos, desde los plebeyos hasta el propio Raikage, albergaban el deseo de aplastar a sus enemigos. Incluso el segundo Raikage, que una vez había intentado negociar la paz con el segundo Hokage, fue asesinado por extremistas como los infames hermanos de Oro y Plata. Los pensamientos de Sakima se volvieron pesados. Nunca antes había pensado en estos temas. Pero verlos expuestos tan claramente, y comparados con otras naciones, especialmente con la hoja, los hizo imposibles de ignorar. Miró al autor del artículo. Shou Shuren. Un seudónimo. En la biografía del autor, se describió a sí mismo como un erudito que había viajado mucho. Un erudito, no un shinobi, eso tiene sentido. Los shinobi son insensibles a estas cosas. Solo los civiles aún notarían lo que el resto ha aprendido a ignorar. Ella murmuró. Pero esos mismos detalles han ampliado la brecha entre la nube y la hoja. Y si no los arreglamos, nunca nos pondremos al día, anotó sus reflexiones en un pequeño cuaderno. Luego, decidida, hizo planes para comprar más copias de Chi para enviarlas de vuelta a la nube oculta. Ella creía, no, esperaba, que una vez que las mentes más sabias de la aldea leyeran estos artículos, ellos también reflexionarían. Chi no solo criticó a otras naciones. Abordó problemas en todas las aldeas shinobi, incluidas las de la Tierra del Fuego. No fue patriotismo ciego. Fue objetivo, honesto y abierto. Una revista verdaderamente digna del nombre de Conocimiento Público. Justa, pública y justa, comentó otra figura bajo el mismo cielo nocturno. Esta vez, fue Pakura, un hábil Junin de la aldea de Arena Oculta. Se dirigía a casa después de que su delegación terminara su visita a Konoha. Había comprado la revista antes de irse, pero solo ahora tenía tiempo para leerla. Y ella también quedó cautivada. Cada historia, cada crítica, golpeó con una fuerza literaria nunca antes vista en el mundo shinobi. La escritura fue magistral, aguda y profundamente reflexiva. Los ojos de Pakura se sintieron atraídos por la sección sobre la Tierra del Viento, su tierra natal. Discutió las tierras áridas de la región, la desertificación y la escasa producción agrícola, que condujo a la pobreza generalizada. Pero también señaló una oportunidad oculta. La Tierra del Viento era rica en recursos minerales. Si se extrae y vende de manera efectiva, podría proporcionar los medios financieros para sacar a su gente de la miseria. Sin embargo, durante siglos, nadie había hecho nada. Incluso ahora, durante la era de las aldeas shinobi, las cosas no habían cambiado. Todo el país continuó tambaleándose al borde de la pobreza. El artículo criticó este estancamiento. Y su línea más punzante siguió el ahora clásico formato de plantilla. Honestidad brutal. Lo que sorprendió aún más a Pakura fue que este artículo no fue escrito por alguien de la Tierra del Fuego o la Hoja Oculta, sino de un escritor nativo de la Tierra del Viento. Esta crítica interna golpeó profundamente. Pakura pasó por un torbellino de emociones. Indignación, realización, ansiedad, pensamiento profundo y, en última instancia, reconocimiento. Su visión del mundo se había visto sacudida. Pero ver los defectos no significaba que supiera cómo solucionarlos. Ella no estaba entrenada para esto. Su educación había sido limitada. Su supuesto despertar solo la había llevado a hacer preguntas, no a responderlas. El mensaje fue claro. Su país tiene defectos. Algo debe cambiar. O colapsará. Sí, esta fue el arma retórica de peligrosos medios extranjeros de otro mundo. Sin darse cuenta de este subtexto, los pensamientos de Pakura ya habían sido manipulados. Y ver que la revista también criticaba a la Tierra del Fuego solo reforzó su justicia percibida.
Entonces, cuando llegó a los artículos titulados Los kunai de Konoha se lavan 3 veces y un tazón de chasu ramen, la compasión de la hoja oculta, los aceptó como verdad. El artículo de kunai fue escrito desde la perspectiva de un limpiador de armas profesional. Durante la Segunda Gran Guerra Ninja, habló de hacer todo lo posible en la retaguardia, incluso si no podía luchar. No puedo proteger a la hoja en el frente, pero aún puedo ayudar a sus guerreros detrás de escena. Incluso si es solo un poco, si ayuda a mejorar sus posibilidades, estoy dispuesto. Es por eso que lavo cada kunai 3 veces para asegurarme de que siempre estén en su punto más afilado. El informe señaló que estos kunai, gracias a ese cuidado, demostraron ser más efectivos que los de otras aldeas. Inspirados por su ejemplo, otros aldeanos se unieron. Eventualmente, se convirtió en estándar lavar 3 veces cada kunai enviado al frente, una de las razones olvidadas por las que la hoja ganó la guerra. No era solo el shinobi. Era todo el mundo. Este espíritu, de unidad, de la voluntad de fuego, era lo que mantenía fuerte a la hoja. Pakura casi podía ver a la gente de la hoja uniéndose durante la guerra, tan vívidas eran las escenas que evocaba el artículo. Y aunque sabía que era el rival de su pueblo, su corazón se conmovió. Luego vino la aplastante comprensión. La arena oculta nunca podría replicar esto. Tenían menos civiles, poca agua de sobra y, honestamente, ¿quién contrata a personas para limpiar kunai? El contraste fue devastador. Luego vino el artículo del ramen. Hablaba de una tienda de ramen de larga data en Konoha. El anciano propietario había estado allí desde la fundación de la aldea. Había visto crecer a la aldea y, a su manera, había contribuido a su alma. La historia relataba cómo a menudo alimentaba a shinobi jubilados o discapacitados, huérfanos y ancianos, a veces a su propio costo, a veces cuando otros se acercaban para pagar. Un simple tazón de ramen, humilde pero lleno de calidez, llevaba la esencia de la compasión de Konoha. Una vez más, Pakura estaba conmocionado. Tales historias no sucederían en la arena oculta. Una vez, se habría reído de la sola idea. En el brutal mundo shinobi, la bondad era debilidad. La atención humanitaria es algo de lo que hay que burlarse o descartarse. Pero ahora, con la hoja prosperando, floreciendo, esas mismas ideas ya no eran ridículas. Eran envidiables. La fuerza y la prosperidad significan muchas cosas. Y para una superpotencia como Konoha, significaban todo. Pakura respiró, su pecho apretado, su mente acelerada. Y luego, ella entendió. No solo la habían enviado a espiar a la hoja oculta. Había sido enviada a aprender. Para absorber el pensamiento y las técnicas avanzadas de Konoha, y llevarlas a casa. Esta era su verdadera misión. Tal vez los ancianos de la arena oculta lo habían previsto. Tal vez esto era lo que querían que se diera cuenta por su cuenta. En ese momento, los ojos de Pakura se iluminaron de esperanza. Una visión de la arena oculta, próspera como la hoja, floreció en su corazón. Estas fueron sus reflexiones después de leer Chi. Y no estaba sola. Muchos shinobi de otras aldeas compartieron pensamientos similares después de recoger la revista. Su tono imparcial y su mezcla de crítica y relatos conmovedores hicieron que el contenido se sintiera auténtico. La gente lo creyó, lo comparó con su propia experiencia, y se conmovió. Nadie notó que el contenido negativo siempre apuntaba a la Tierra del Fuego, mientras que las historias conmovedoras siempre provenían de la hoja oculta. Después de todo, en la mayoría de las mentes, Konoha y la Tierra del Fuego eran lo mismo. Capítulo 250. El ninja espiritual de la hoja, Kakuzu. El llamado programa de conocimiento público fue una estrategia clásica de propaganda cultural fusionada con la guerra ideológica, un enfoque utilizado y retorcido durante mucho tiempo por poderosas entidades extranjeras en la Tierra. Muchas naciones habían sufrido bajo él. Pero eso no viene al caso. Este es el mundo ninja, y aquí, el efecto fue aún más devastador. Porque en este mundo, la mayoría de las aldeas ni siquiera consideraron la guerra de información como una amenaza seria. Para ellos, la destrucción solo podía lograrse a través de la fuerza. Todo lo demás, diplomacia, medios de comunicación, cultura, era solo ruido. Es por eso que la revista Public Knowledge no encontró prácticamente ninguna resistencia cuando se lanzó. Comenzó en la aldea oculta de la hoja, pero pronto se extendió a todos los rincones del mundo ninja, donde quiera que llegaran los comerciantes de juegos de la hoja. La mayoría de las aldeas ni siquiera tenían regulaciones para examinar la literatura, por lo que libros como este circulaban libremente. Claro, ocasionalmente una autoridad local podría ofenderse y prohibir un tema específico, pero el EAF lo había anticipado. Ya habían aprobado presupuestos generosos para garantizar que sus representantes regionales pudieran suavizar las cosas con los poderes locales.
Con suficiente dinero sobre la mesa, la mayoría de los líderes, que aún no comprendían cuán peligrosa podía ser la influencia cultural, simplemente dieron su bendición a la revista. Algunos incluso lo leyeron ellos mismos y lo encontraron divertido. Incluso si ocasionalmente señaló fallas en sus propios países, lo hizo con evidencia y con un tono que parecía una crítica constructiva. Así que, no les importó. La verdad es que no. Lo que más golpeó fueron las pequeñas historias escondidas en las páginas, pequeños destellos de por qué la hoja oculta era un pueblo tan poderoso. Una historia decía que incluso el kunai tenía que lavarse 3 veces antes de volver a usarlo. Otro describió una modesta tienda de ramen donde la gente se trataba con sorprendente amabilidad y calidez. Estas pequeñas cosas, que los lectores aprendieron a llamar calidez humana, conmovieron profundamente a muchos. Aunque la mayoría suspiraba y luego seguía con su día, no todos lo ignoraban. Porque para aquellos que sabían leer, aquellos con suficiente conocimiento para comprender algunos matices, pero no lo suficiente como para mejorar sus vidas, el daño fue diferente. Para ellos, la aldea de la hoja comenzó a parecer una tierra prometida. Un pueblo ideal que imaginaron una y otra vez en sus mentes, alimentados por las imágenes de esas historias. Ese anhelo dio a luz a un nuevo tipo de persona. El Leafnin espiritual. No todos se convirtieron en uno por admiración por la llamada calidez o unidad de Leaf. Algunos se sintieron conmovidos por más factores prácticos. Tomemos un ejemplo. Un hombre llamado Kakuzu. Sí, ese Kakuzu, el infame cazarrecompensas de los Akatsuki. El hombre obsesionado con el dinero. Por supuesto, esto fue antes de que se uniera a Akatsuki. En ese entonces, Kakuzu todavía era un ninja rebelde e independiente, muy temido y conocido en el mundo subterráneo. Era el tipo de hombre que siempre estaba en un trabajo. Si no estaba cobrando una recompensa, estaba en camino de cobrar una. El mundo subterráneo estaba acostumbrado a sus métodos. La gente le temía, claro, pero mientras no hubiera una recompensa por sus cabezas, no era una amenaza. Pero recientemente, algo extraño había sucedido. Kakuzu había dejado de aceptar trabajos. Esto era impensable. Un hombre como él de repente se queda callado. Todos temían lo peor. Tal vez estaba preparando algo enorme. Tal vez ellos eran el objetivo. Pero la verdad era, Kakuzu tuvo un sueño. Quiero convertirme en un orgulloso ciudadano de la aldea oculta de la hoja. Sí. Ese fue su pensamiento real en ese momento. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que a Kakuzu le encanta el dinero. Ver crecer su riqueza le dio el tipo de satisfacción con la que la mayoría de la gente solo puede soñar. Solía ganar a través del asesinato, aceptando trabajos de asesinato en el mercado negro. Después de desertar de Takigakure, se convirtió en uno de los cazarrecompensas vivos más infames. Pero no es que no pueda ganar dinero de otra manera. En verdad, Kakuzu era un genio financiero. Entendía los negocios. Simplemente no podía participar abiertamente en eso, porque era un criminal buscado. Si construyera un imperio empresarial, sería como pintarse un objetivo en la espalda. Ni siquiera podía esconderse detrás de los representantes. No con su reputación. En el momento en que las grandes aldeas percibían una bocanada de su participación, lo aplastaban. Asociarse con aldeas más pequeñas tampoco era seguro. No tenían poder para protegerlo. Eventualmente, alguna nación importante llamaría a la puerta y se llevaría todo en nombre de la justicia. Por eso nunca lo intentó. Hasta que los comerciantes de juegos de la hoja se acercaron a él con una oferta. Querían convertirlo en un distribuidor con licencia. Un negocio bajo su nombre. Vender sus productos. Salas de juegos en funcionamiento. Kakuzu pensó que era una trampa. Pero fueron persistentes. Y parecían, sincero. Finalmente, decidió probar las aguas. Invirtió una pequeña cantidad para establecer una tienda. Y para su sorpresa, el acuerdo era legítimo. Le dieron acciones. Le dio territorio. Le dio apoyo. Lo trataron como a un socio. No podía entenderlo. ¿Fue esto algún tipo de estratagema? No fue hasta que Minato Namikaze, el futuro cuarto Hokage y el destello dorado de la hoja, lo visitó personalmente que Kakuzu comenzó a relajarse. Minato explicó. Lo querían como un agente de guante negro. Alguien que pudiera mover bienes con los que la hoja no pudiera tratar abiertamente. En resumen, usar su mala reputación para su beneficio mutuo. A Kakuzu le gustó eso. Porque si lo necesitaran, no lo matarían. Todavía no. ¿Y si ambas partes se estuvieran usando mutuamente? Eso estuvo bien. Construyó su negocio. Explotó en éxito. Y comenzó a ganar más dinero que nunca como cazarrecompensas. Por primera vez en su vida, Kakuzu pudo usar sus talentos. Lo encontró estimulante.
Si no fuera por la necesidad de mantener su notoriedad, podría haber abandonado la vida de recompensa por completo. Es por eso que últimamente había estado tomando cada vez menos misiones. Estaba feliz. Estaba satisfecho. Él era un Ohanin espiritual, y se lo debía todo a Lord Kei. Sí, Uchiha Kei. Minato le había dicho claramente. Fue Uchiha Kei quien lo recomendó como agente de primer nivel. Entonces, naturalmente, cuando Lord Kei le envió un mensaje personal un día, Kakuzu dejó todo. Aceptó respetuosamente el pergamino de un shinobi de la hoja y lo leyó cuidadosamente. Lo que pedía era simple. Ayudar a un grupo de jóvenes de la Tierra de la Lluvia vendiéndoles productos al costo. Déjelos revender esos artículos en casa. Era contrabando, esencialmente. Algo que los comerciantes oficiales de Leaf Game no podían tocar. Pero para Kakuzu, esto fue un juego de niños. Aún así, dado que provenía directamente de Lord Kei, decidió tomárselo en serio. Incluso conoció al grupo en persona. Y fue entonces cuando se enteró del nombre de su organización, Akatsuki.